Feliz día para todos, feliz día para todos. Buenos días tengan todos los que me oyen en vivo y los que me oyen después. Amanece un nuevo día en Venezuela y usted está escuchando titulares y algo más. Titulares y algo más. Caiga quien caiga. Les habla Ángel Monagas. Mi Twitter, @Ángel Monagas. Mi Periscope e Instagram igual, @Ángel Monagas. Todo pegado. Este programa saludamos también a la gente de Periscope. No puedo interactuar con ellos porque tengo que estar leyendo algunas cosas que me están llegando. Pero saludos a todos. También estamos en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Caiga Quien Caiga CQC TV. Suscríbete al canal Caiga Quien Caiga CQC TV. Por supuesto, gracias a la gente de Music and Sport en Maracaibo, en sus 3 direcciones, sobre todo el del centro comercial Salto Ángel. También saludamos a la gente en el oeste de la panadería Ramfer y en el norte de la panadería El Rey. Y las mejores pizzas, las pizzas Pronto Pizza, la original en el centro comercial Viento Norte. Esto es publicidad para Maracaibo. Les recuerdo a ustedes que usted puede, esto que estoy haciendo yo, transmitir por las redes, también lo puede hacer usted busque la página emíteme.com. Emíteme.com y allí usted le explican todo lo que usted tiene que hacer y qué planes le ofrecen para usted también transmitir y hacerse usted un comunicador, porque todos al fin y al cabo somos comunicadores. El Hospital Madre Raffles, la gran obra de Monseñor Gustavo Cando Llamarte. Bueno, yo hago esta publicidad, sin embargo debo decirles que por supuesto la situación en Maracaibo, desde donde yo transmito, no es fácil, desde Venezuela, porque hay un paro técnico. Realmente aquí todo está paralizado. Desde el día de ayer hay un apagón electrónico. No hay transferencia. Supuestamente ya desde las 6 de la mañana debieron haber aparecido o empezado algunas operaciones, algunos bancos a trabajar. Curiosamente, los bancos del gobierno son los que más problemas tienen. Son cosas que uno no entiende. Cómo los bancos del gobierno son los que más problemas tienen, porque se supone que ellos son los que deben dar el ejemplo. Entonces, los bancos del gobierno son los que, por ejemplo, el Banco de Venezuela es un desastre. La gente no puede acceder a la página y además de eso, la gente señala que dicen a las 10, pero el blackout del banco comenzó antes de ayer a las 6 de la tarde. Ya en horas de la mañana la gente no podía acceder a la página. Y así más o menos están las cosas con ese banco, lamentablemente. Y fíjense, curiosamente es el banco del gobierno. Entonces uno dice, señor Maduro, señor Nicolás, oscuridad en la casa y claridad en la calle. Estaba leyendo Crítica24.com. Hay un artículo interesante que invito a que lo lean todos. Se llama Los venezolanos y el problema de la culpa. Me parece interesante porque, fíjese, los venezolanos, como dice el artículo, tenemos una relación, como decir, de culpa o una sensación de culpa en lo que está pasando. Y yo creo que dentro de lo grave que está pasando en el país, nosotros tenemos que tener un aprendizaje. Esta crisis terrible, estos 20 años de hambre, de atraso, de destrucción del país, tienen que servirnos de algo.
Y pongo el ejemplo de España, que después de la férrea dictadura de Franco, creció enormemente, mejoró enormemente. Siempre va a haber problemas, los países siempre tienen problemas, mejoró. Y yo creo que eso es importante, eso es importantísimo. ¿Qué lecciones tomamos nosotros de estas situaciones o de estos, y en especial, por supuesto, de los últimos acontecimientos que hemos vivido? Pudiéramos decir de los últimos 5 años, de los últimos 4 años, que ha sido la parte más grave de todo lo que hemos vivido nosotros. Saludos a Juan Manzano en Chile, también al señor Rigoberto en Chile, al señor Ricardo en el estado Aragua, a la gente de la Florida, saludos a la gente de la Florida. Ayer estuvimos en el programa A los Ciudadanos, estuvimos con Leopoldo Castillo, vía Skype por supuesto, hablando un poco del tema de Venezuela. Gracias a Leopoldo Castillo y a la gente de BTV, estuvimos ayer a eso de las 9 de la noche. Saben que los horarios de la televisión venezolana y de Miami o de Estados Unidos es distinto, porque allá los programas de noche se ven mucho porque la gente trabaja todo el día. Y también saludamos a nuestro amigo Nelson Rubio, el periodista de Noticias 710, que siempre también normalmente nos entrevista, nos llama, y también a la gente de la cadena Caracol, el señor Mario, el periodista Mario Moreno, creo que se llama, no recuerdo ahorita el apellido, me disculpan. Saludos a todos ellos. Como les decía, entonces la culpa tiene que, este sentimiento de culpa, transformémoslo en una reflexión, en un aprendizaje. No nos veamos solamente como víctimas de lo que está sucediendo, sino que también nosotros tenemos una parte de culpa, pero de allí en adelante nosotros tenemos que aprender. Esto que nos está pasando nos debe enseñar a nosotros que no puede volver a suceder. No puede volver a suceder. Y por eso yo creo que... lean el artículo, es bien interesante, por cierto que en el nuevo Herald de Miami, aparece una parte del tema venezolano. Dice: medidas de Maduro amenazan con ampliar el caos económico. El caos económico, que es terrible. Y Antonio María Delgado, que siempre escribe este tipo de artículos, bueno, sí, una situación muy grave la que estamos padeciendo los venezolanos. Pero el titular de primera plana de el nuevo Herald de Miami: bisturí de doble filo, cirugía plástica en Colombia. Mucha gente iba a Colombia. Colombia era famosa por las operaciones cosméticas, porque eran muy económicas comparados con otros países desarrollados. Aquí Colombia coloca la foto de una señorita muy bella, Lorena Beltrán, que quedó con cicatrices terribles por una mamoplastia de reducción que se hizo en el 2014. Bueno, estos son los temas de las mujeres. Constantemente sufren de este tipo de situaciones. América, ¿cómo amanece América? Más o menos, bueno, en Chile el tema de la educación, o un tema relacionado con la educación, sigue ocupando grandes titulares. En Argentina el tema de los Kirchners o de Cristina, las coimas, vamos a decir, no estafas, las coimas son como chantajes para comprar hoteles en el sur. También aparece, fíjese que dice otro diario de argentino, La Nación: solo por los subsidios a los trenes el kirchnerismo recibió 344 millones de dólares en soborno, los coimas son sobornos. El diario de Nicaragua, La Prensa, dice: Alvarado pide sensatez a Tico. El presidente
de Costa Rica, porque ¿qué está pasando en Costa Rica? Lo mismo que pasa con los países vecinos nuestros. Los nicaragüenses están huyendo hacia Costa Rica y eso ha traído algunos problemas. Es lamentable, es triste, es doloroso ver cómo los pueblos hermanos, entre comillas, estoy hablando de Colombia, estoy hablando de Brasil, estoy hablando de Perú, estoy hablando de Panamá, estoy hablando de Ecuador, han tratado a los venezolanos. De verdad que es doloroso. Bueno, en los titulares, déjenme decirles antes de los titulares que Venezuela nosotros tenemos ya parado desde el jueves de la semana pasada. Hay un paro técnico. Prácticamente, es más, yo pudiera decir que desde la semana pasada hay un paro técnico en muchos estados de Venezuela, sobre todo en el Zulia por el problema eléctrico. Tenemos más de 2 semanas con gravísimos problemas eléctricos, problemas que ya venían de años anteriores, pero la última crisis comenzó el 23 de diciembre del año pasado. Y me recuerdo claramente porque por primera vez pasamos una Navidad a oscuras. Jamás en mi vida, en mis 55 años de vida, yo había pasado una Navidad a oscuras. Eso lo vivimos los venezolanos. Pero en las últimas 2-3 semanas ha habido una crisis terrible, producto de que el sistema eléctrico se alimenta casi todo del Guri. La generación propia en los estados ha desaparecido. No voy a hacer un análisis muy largo de eso, pero no hay generación propia. Las termoeléctricas regionales, que eran una alternativa, un paliativo, desaparecieron en el caso del Zulia por las inversiones que no se hicieron. Aquí, como dice el experto que está huido, el ingeniero, no me recuerdo ahorita el nombre, Ciro Portillo, aquí no se hicieron inversiones, mantenimientos ni preventivos ni correctivos, ni se hicieron nuevas inversiones. Estamos pagando las consecuencias de 20 años de desidia, de abandono. Y evidentemente que esto ha influido en un paro prácticamente, en este momento, casi el 80% del comercio y de las empresas están cerradas. Ya por el tema eléctrico, yo diría que un 40 o un 60% afectado por el tema eléctrico. Aquí hay centros comerciales que han quebrado, como el Sambil en Maracaibo, pero se han visto afectados todos los empresarios y comerciantes. Y por supuesto, estas nuevas medidas económicas, esta locura de llevar el salario a 180 millones de bolívares, carga en la desesperación, en la angustia, a muchos venezolanos. Por supuesto, en especial a los empresarios y comerciantes. Es imposible que no haya aumentos, porque, por supuesto, ¿de dónde va a pagar la gente? Aunque el aumento va a comenzar en septiembre, evidentemente que se refleja desde ahora en los inventarios. También tengo que reconocer, yo no lo voy a negar, que un sector comercial y empresarial cayó en la parte especulativa. Siempre hay un ingrediente especulativo, pero esa especulación viene, 1, por la falta de reglas claras del gobierno, 2, por la grandísima corrupción que tiene este gobierno, donde aquí hay un gobierno de muchos. Aquí Maduro manda en Miraflores, del resto aquí cada sector, cada jefecito manda, crea mafia, crea su propio sistema. Maduro solamente manda en Miraflores y yo creo que será la cocina que manda ahí, porque más nada manda. Aquí cada quien hace lo que le da la gana. Entonces aquí hay vacunas desde la policía que te cobran en dólares hasta todos los funcionarios de CanTV, de Corpoelé, todo. O sea, estamos en un sistema altamente corrompido y como los primeros corruptos están dentro del gobierno, no hay moral con qué reclamar. A mí me daba mucha risa cuando el presidente Maduro decía, la mafia colombiana que se lleva la gasolina. El presidente, ¿qué mafia colombiana? La mafia es venezolana.
Busque, usted sabe que son los militares los que están vendiendo la gasolina y los que están machaqueando los alimentos, por Dios. Eso lo sabe hasta un niñito de pecho en Venezuela. Se han hecho trillonarios militares y funcionarios vendiendo gasolina, sacando alimentos. Un camión de gasolina que aquí vale 36.000 bolívares, en Colombia vale $25.000, señor presidente. ¿Cómo que usted no sabe que la corrupción está acá? Los colombianos lo que hacen es comprarla, más nada. Entonces, por allí comienza el desastre de este gobierno. Se está convocando a un paro para mañana, pero repito, ya técnicamente Venezuela está parada. Yo creo que un paro no es suficiente para la llamada. Este es un gobierno que con un paro, perdónenlo, con un simple paro, este no es un gobierno que va a aprender. Tenemos muchos ejemplos sobre eso. Tiene que haber algo más que haga reflexionar a este presidente de que tiene que adoptar otras medidas, de que tiene que cambiar el modelo de control. La gran corrupción, el grave problema de este gobierno es la corrupción. La corrupción está acabando. El problema es que no solamente acaba con el gobierno, el problema es que está acabando con el país. Esa es la verdad. Bueno, vamos con algunos titulares. Voy a comenzar con el diario El Universal. Aparentemente hay una discusión interna dentro del gobierno. Plantean al gobierno revisar precios de la gasolina. El cuarto congreso del PSUV hará propuestas sobre las 7 líneas estratégicas presentadas por Nicolás Maduro para su gobierno, entre las cuales está la revisión del valor de los combustibles y la de los controles de cambios y de precios. En relación con la propiedad, resurge el esquema de 3 tipos: la privada, la estatal y la social, la más importante de todo. Estos son inventos. Jurídicamente esto es un invento, eso es una locura. Eso es una locura de trasnochados marxistas que cómo les encanta la vida del imperio. También señala el Universal, Caracas sufre por la falta de transporte. Caracas y toda Venezuela no hay transporte público. El transporte público desapareció en Venezuela. Aquí la gente anda ahí a pie y a pata como las garrapatas. Estiman estable hasta fin de año precio del petróleo, señala el diario El Universal. En un análisis que hace el diario El Universal, o presenta el diario El Universal, la antipolítica es una forma de enfrentar a los partidos políticos. Entre paquetazo y Agenda Venezuela, el plan de Maduro. La antipolítica es una realidad. Y la antipolítica tiene el sentido y propósito de resaltar los errores que por 20 años ha cometido el gobierno y también la oposición. No nos vamos a caer a coba. El diario El Aragüeño, como siempre, a favor del gobierno, señala un titular que lo favorece. Este está compitiendo con Últimas Noticias en jalarle bolas al gobierno. Ejecutivo Regional profundiza acciones en apoyo a la reconversión monetaria. Autoridades regionales informarán alcances de nuevas medidas. Subsidio directo a la gasolina inicia a finales de septiembre. Imagínense ustedes la locura de que tú vas a llegar con el carnet de la patria a las estaciones de gasolina. Chico, pero si en Venezuela nada funciona, no hay internet. Chico, no hay lubricantes. O el presidente no sabe que los lubricantes son machaqueados y que cuestan un ojo de la cara y parte del otro. Aquí el sistema digitalizado, la tecnología desapareció. Este es un país precámbrico. Estamos en la época cavernaria prácticamente en Venezuela. Por Dios. ¿Y cómo si va a llegar usted y se activa el pico de la estación de gasolina? Vaya usted y vea lo que ha pasado en las estaciones de servicio. Eso son un desastre. Eso parece en rancho con gasolina. Que dan risa, de verdad, estos chavistas. En la calle, el nuevo cono monetario. Aparece también el diario El Clarín de los Valles de Aragua. Y aparecen allí los billetes de 2 bolívares, de 5, de 10, de 20, de 50, de 100, de 200 y de 500. Señala también el Clarín de la Victoria de Estado Aragua.
Salen de Brasil 1.200 venezolanos tras la agresión, porque se están yendo también, tenía que hacer este comentario, muchos malandros también se van a otros países y ocurren este tipo de cosas. Ecuador no pedirá pasaporte a los menores, localizan cadáver en la colonia Tobar. Se agudiza emergencia en Bolívar, más de 7.700 damnificados. PSV, Rivas anunció despliegue, dice el diario El Clarín de los Valles, de la Victoria, Estado de Aragua. El diario La Hora de Margarita dice: con industria, la inflación no se detiene con el cono monetario. Eso es absolutamente verdad. Venezuela asume nueva reconversión monetaria después de 10 años. Dios nos ampare y nos favorezca. Evo advierte invasión encubierta de los Estados Unidos. Aquí hay gente que sigue soñando con la invasión, que van a venir los gringos, Bueno, lamentablemente tengo que decirles que no lo veo así. Este es un problema de los venezolanos y que tenemos que resolver los venezolanos. No quisiéramos, porque nosotros queremos que estos tipos se fueran de una vez, pero lamentablemente no veo a la administración del presidente Donald Trump interesada en este tema. Hay elecciones de medio término en los Estados Unidos y tal vez los discursos lo que buscan es el efecto votos, lograr votos. El diario El Nacional, elecciones de medio término en los Estados Unidos. Hasta van a escoger candidatos a gobernadores en algunos estados, como el caso de la Florida. Nuevo aumento salarial entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre, señala el diario El Nacional. Macri solicitará investigar la situación de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Venezuela entra en proceso de reconversión monetaria con apagón electrónico. Ecuador habilitó 8 centros temporales para inmigrantes venezolanos. Esto va a implotar los socialistas venezolanos y la economía. Estamos ya a las puertas también de un paro anunciado para el día de mañana. Hay enfrentamientos dentro de la oposición, hay muchos que no están de acuerdo con el paro, sobre todo algunos que están desde Miami o desde el exterior no están de acuerdo con el paro. Ciertamente aquí todo está parado. Yo ciertamente puedo estar de acuerdo con ellos en que un simple paro no va a hacer cambiar este gobierno de postura. Tenemos que aprender del pasado, revisar, pensar. La política se hizo para pensar, para reflexionar. Y yo creo que la situación es gravísima. Los venezolanos están prácticamente destrozados. Mi columna de hoy lleva más o menos el nombre de los venezolanos estamos rotos por dentro. Los venezolanos nos sentimos rotos por dentro. Esa es la verdad verdadera. Asamblea Nacional debatirá medidas económicas. Esto no es de debate, señores de la Asamblea Nacional. Yo aspiro y espero que los diputados de lo que queda de la Asamblea Nacional, de lo poquito que le presta atención el gobierno, que creo que ninguna, a la Asamblea Nacional, reflexionen acerca del verdadero papel que en esta crisis debiera jugarse el todo por el todo los diputados de la Asamblea Nacional. Detuvieron a brasileños por el delito de trata de personas en Puerto Ordaz. Profesores de la UCB se unirán a paro nacional. Tensión migratoria por la situación en Venezuela. El Nacional dejará de circular 2 días a la semana. Bueno, producto de la falta de papel, hay más de 20 periódicos que dejaron de ser impresos. Y de la parte humorística de esto, el Conde del Guácharo parodió el atentado a Maduro. Y yo sí creo que hubo atentado. Lo que pasa es que para mí el atentado estuvo dentro de las filas del propio gobierno, no dentro de la oposición, como ha hecho creer el gobierno. Lamentablemente, pues, será difícil que nosotros veamos algún resultado de esa materia. Seguimos revisando titulares de la prensa nacional. Vamos a ver qué dice el diario Panorama del occidente del país, por cierto, que ha tirado editoriales muy duras, Panorama, en contra del gobierno. Este lunes 20 de agosto arranca el denominado Bolívar Soberano. Maduro, ministro de Finanzas, deberá recibir nóminas de pequeñas y medianas empresas
Imagínense ustedes, todavía hay gente chavista que le ofrecieron dinero para votar por Maduro y no ha recibido el bono. Bueno. Este martes se anunciarán precios acordados de artículos y bienes básicos. El gobierno no entiende que mientras él intervenga en la economía, esto no va a cambiar. La economía tiene que ser promovida, impulsada, promocionada, no intervenida. El control solo crea más corrupción, más corrupción. Señala también el diario Panorama: Ecuador excluye a menores venezolanos de nueva política migratoria. Dice también el diario Panorama: salario anclado al petro entra en vigencia el 1 de septiembre. Creo que el presidente se le pasó la mano con ese aumento. Corpoelec aún realiza trabajos en la línea de transmisión en Las Peonías, por eso es que todavía persisten los bajones. Plomazón en un restaurante de Santa María, es un restaurante chino, hubo muertos y todas esas cosas. Por cierto, fallece el artista plástico Hugo Figueroa Breck, falleció el artista plástico Hugo Figueroa Breck, conocido por muchos, en especial por mí. Varias veces estuvimos en su casa disfrutando la personalidad de Hugo Figueroa Breck. El diario La Verdad del Zulia dice: ataque a inmigrantes venezolanos caldea la frontera en Brasil. Estados Unidos enviará a Colombia buque hospital para atender. Entonces los locos aquí dicen que esa es la invasión que viene. Y déjenme decirle a ustedes, para que lo sepan los chavistas, aquí llegara a haber una invasión y lamentablemente aquí la gente estaría contenta, aquí la gente no estaría triste. Aquí recibirían a los marines como héroes. Lamentablemente para el chavismo y los conceptos de patria errados que tienen algunos chavistas, ¿no? Porque patria con hambre no dura. Venezuela es preocupante para toda la región, dice el secretario adjunto para Asuntos de Latinoamérica del gobierno de los Estados Unidos. Oposición llama a paro nacional ante el paquetazo. El problema de este paro también es que tres partidos se subrogaron el derecho que correspondía a varios. Ese fue un error. Los partidos BP, PJ, Causa R tienen que entender que ya desaparecieron del amor de la gente. Ahorita no llenan el confesionario de una iglesia. Y tenían que haber llamado a toda la sociedad. No quieren de verdad entenderlo. Maduro: dice el Sol de Margarita, vamos a desmontar la guerra del capitalismo, instalar un sistema económico virtuoso. Imagínate, Maduro, un tipo que no sabe hacer la voz por los redondos, él cree que él va a instalar un nuevo sistema económico. Imagínate. Bueno, Marx lo oye y se revuelca en su tumba. Detuvieron a 5 brasileros por el delito de trata de personas en Ciudad Guayana. Anticipan fecha para cerrar permiso temporal a venezolanos en el Perú, dice el Sol de Margarita. La Asunción albergó 4ª feria de la empanada. Oye, miren, Margarita haciendo feria de la empanada y el país muriéndose de hambre. Orquesta Infantil y Juvenil de Tubores sufre cuantioso hurto. No sé qué habrá pasado con el alcalde, por cierto, de Tubores en Margarita. Oposición convoca paro nacional de 24 horas contra plan de recuperación económica. Miren cómo lo titula. Ahora, no fue la oposición, fue un pequeño sector de la oposición, quizás el que en este momento tiene menos vigencia. Aparece también en el Sol de Margarita el inefable Ernie Herrera: subsidio de la gasolina detendrá las mafias especulativas. No las van a detener, señor Ernie, porque tienen que detener a los militares. Es la única manera. Esa es la mafia de la gasolina en Venezuela, para que usted lo sepa, ¿no? Bueno, él lo sabe, él tampoco, él no es tonto, él sabe quiénes son las mafias en Venezuela de la gasolina y demás. En materia web tenemos muchísimas informaciones, pero más o menos la web anda por el mismo sentido. En materia económica tenemos: los precios del petróleo abren a la baja, millones de dólares y propiedades incautadas en 5 países en esquema de lavado de dinero de PDVSA. El gobierno bolivariano anunciará el martes 21 de agosto precios acordados de artículos y bienes básicos. Eso no le paran porque
Esto es un sistema corrompido. Guyana confía en ganar en corte internacional la disputa por el Esequibo, además de que ya Guyana está posicionada del asunto. Y este gobierno ha sido muy débil en defender nuestro territorio y nuestras Fuerzas Armadas también muy débiles en defender nuestro territorio. La red de lavado, dice Armando Info, un portal bien importante, la red de lavado de dinero de Odebrecht en Venezuela incluyó hasta una galería de arte. Presidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, el censo de vehículos medirá consumo de gasolina. De paro, sin bolívares soberanos en efectivo ni puntos de venta, el país está hoy paralizado. También tenemos, me gusta mucho las editoriales que lanza así pequeñas el señor Alberto Federico Rabel. Paro nacional en país parado. Se robaron los reales y acabaron con el país. Todo lo que toca Nico lo destruye. Diosdado como caimán en Boquecaño. Venezuela sin dinero vuelve al trueque. La última alternativa para acceder a alimentos o cortarse el cabello. Me plagió Alberto Federico Rabel porque yo tengo mucho tiempo diciendo, y es una de las cosas para mañana, ¿cómo se va a parar lo que ya está parado? Por eso digo que un simple paro no va a hacer cambiar a este gobierno que Maduro cree que la mayoría del pueblo de venezolano lo quiere. Él dice que qué hubiera pasado si el atentado hubiera sido un éxito. Él no sabe. Realmente era todo lo contrario lo que hubiese sentido la gente si el atentado hubiera sido un éxito. Y perdónenme que se lo diga, porque yo no le deseo mal a nadie y a ninguna persona porque yo soy cristiano, pero así son las cosas. Bien, mis amigos, muchísimas gracias a todos ustedes por sintonía. Hoy nos pasamos un poquito, bastante poquito nos pasamos hoy. Venezuela vive una situación de crisis en medio del nuevo cono monetario. The Washington Post, el plan de Maduro para frenar la inflación empeorará las cosas. Venezuela estrena billetes en medio de una devastadora crisis. Saludos a todos, saludos a toda la gente que está en el exterior, a los venezolanos, y saludos a la gente en Periscope, y saludos también a la gente en YouTube. Caiga quien caiga, CQC TV, suscríbete. Mi Twitter, @AngelMonaga. Nos volvemos a escuchar mañana, Ricardo, si no nos falla la electricidad.